de hoy estamos dando inicio a este último bimestre ya de lo que es este quinto año de secundaria. Entonces, para mí, pues una gran alegría compartir con ustedes y sobre todo haber ayudado al menos con un granito de arena a poder cumplir este sueño de culminar este nivel secundario. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar un inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy, como siempre recordándoles que las clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma institucional que las van a encontrar ahí. Y por ahí quizás después de verlo también todavía tienen dificultades, también cuentan con nuestros números de celulares que de esa manera también les brindamos el apoyo. Entonces creo que no va a haber ninguna justificación para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? La recomendación sí que lo trabajemos con anticipación, no esperemos a última hora. Ustedes saben que las cosas a última hora pues no salen bien. Trabajémoslo con tiempo, con anticipación. Sé que son personas ocupadas, que trabajan, todo, pero ustedes saben que hay tiempo para todo, dice. Entonces hay que saber distribuir nada más, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla para poder empezar ya con este primer tema de lo que es el último bimestre de ustedes. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar, ¿sí? Muy bien, ahora sí les comparto pantalla. Ya saben, por favor, cualquier duda, inconveniencia que se les pueda presentar, simplemente me lo hagan saber. Estoy apta para poder absolver esas dudas. Feliz de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, ¿pueden visualizar mi pantalla en primer lugar, por favor? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí se ve, ¿verdad? Buenas tardes, sí se ve bien. Ya, excelente, entonces. Entonces vamos a empezar, ya saben, el curso es el curso más bonito, matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con lo que son las razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes y ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes y gustosa de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a hablar de las razones trigonométricas, pero ahora en ángulos notables, es decir, en ángulos conocidos. Nosotros cuando hablamos en el segundo bimestre hablamos de las razones trigonométricas. Dijimos que eran 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. ¿Verdad? Son 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, a ver, vamos escribiéndole por acá. A las razones trigonométricas son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y lo que es la cosecante. Cosecante son las 6 razones trigonométricas que nosotros podíamos haber hallado de cualquier triángulo rectángulo, porque recuerden, para nosotros poder hallar razones trigonométricas tenemos que trabajar necesariamente con el triángulo rectángulo. Estos son triángulos rectángulos. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque estos triángulos pues tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Para hallar entonces las razones trigonométricas, necesariamente se tiene que trabajar con lo que son triángulos rectángulos, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos también en el segundo bimestre y hallamos las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos, dijimos que los dos lados más pequeños de nuestro triángulo se les llamaban catetos. Y el lado más grande, es decir, el que estaba frente del ángulo 90 grados, esto se les llamaba hipotenusa. ¿Sí? Se les llamaba hipotenusa. ¿De qué manera nosotros hallábamos el seno, por decir? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Y qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que está frente del ángulo que me piden hallar. Por decir, en este caso, supongamos que a mí me piden hallar, a ver,
Me piden hallar el seno de 60. No lo puedo trabajar con el otro porque son 45, 45. Entonces son iguales. Me piden hallar el seno de 60. Lo primero que tengo que identificar es cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está a su frente. Entonces, en este caso, es la raíz cuadrada de 3. Su cateto adyacente es el que está al lado. En este caso es 1. Y la hipotenusa, pues, es el lado más grande, que es 2. ¿Verdad? Entonces, cateto opuesto es el lado que está frente de mi ángulo, del ángulo que me piden hallar. Cateto adyacente es el otro lado, el que está al lado. Y la hipotenusa es el lado más grande de mi triángulo. Es el lado que está frente de los 90 grados. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener algo bien claro es lo siguiente, que también lo hemos hablado en el segundo bimestre. Cuando nosotros tenemos un triángulo, siempre la suma de sus tres ángulos, porque un triángulo tiene tres ángulos internos, es decir, que están dentro, siempre la suma tiene que ser 180 grados. No puede llegar 179 ni se puede pasar 181, no. La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Y eso es para darse cuenta. Fíjense acá en la primera figura. 45 más 45 es 90. Este cuadrito es 90. 90 más 90, 180. Nos vamos a la siguiente. 30 más 60 es 90. 90 más 90 del cuadrito, esto es 180. Nos vamos al siguiente. 37 más 53 es 90. Más 90 del cuadrito, 180. 16 más 74 es 90. ¿Sí? Es 90. Entonces, más el cuadrito de acá, 180. ¿Cierto? 180. No, acá no puede ser 16, ¿verdad? Esto debe ser 26. Porque fíjense, 6 más 4, 10, va 1. 7 más 1, está bien, 90. 16. Siguiente, 8 más 82 es 90. Más el cuadrito, 180. Entonces, siempre la suma de los tres ángulos de un triángulo dan 180 grados. Siempre. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta y se dice que cuando nosotros tenemos el ángulo al ángulo menor, ¿sí? Al ángulo menor, siempre se opone, es decir, a su frente está el lado más pequeño. A ángulo menor le pertenece el lado más pequeño. Al ángulo mediano, pues el otro lado mediano. Y al ángulo más grande, en este caso que son los 90, porque es el ángulo más grande, siempre su opuesto, el que está a su frente, que es la hipotenusa, va a ser el lado más grande. ¿Sí? Va a ser el lado más grande. Entonces, nosotros podíamos haber hallado las razones trigonométricas, vuelvo a repetir, de cualquier triángulo. Eso lo hemos trabajado en el segundo bimestre, ¿sí? De cualquier triángulo. Pero acá les voy a presentar 5 triángulos que son los más conocidos, porque obviamente hay más, pero los que más se utilizan, los más conocidos, es estos 5 que les estoy presentando. Razones trigonométricas de ángulos notables. Cuando nosotros tenemos un triángulo isósceles, se le llama a este isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene sus dos ángulos iguales. Fíjense, 45, 45. Cuando nosotros tenemos un triángulo que tiene sus dos ángulos iguales, ojo, y es el único, ¿ah? Es el único. 45, 45. No va a haber otro triángulo que tengan ángulos iguales, solamente el de 45. ¿Cómo son sus lados? Fíjense, 1, 1. Esto por si acaso ya está establecido.
Al ángulo de 45 se opone el lado 1. Al otro ángulo de 45 se opone el lado 1. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales. Y si son iguales, los lados tienen que ser iguales. Y el lado más grande, la hipotenusa, mide raíz cuadrada de 2. 1, 1, raíz cuadrada de 2. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo de 30, 60? Fíjense, al ángulo menor se opone el lado más pequeño. Esto es 1. Al ángulo mediano, lo llamo mediano porque el otro ángulo mide 90, entonces es más grande. Al ángulo mediano se opone el lado mediano. ¿Por qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3? La raíz cuadrada de 3 es 1 punto tantos. Supongamos que sea 1.6666, pero es mayor que 1. Si es 30 el más pequeño, solamente es 1. Si es 60 el mediano, acá ya va creciendo. No solamente es 1, es 1 punto tantos. Y al ángulo más grande, que es 90, se le opone el lado más grande, que mide 2 centímetros. En el siguiente tenemos igual, al ángulo más pequeño se opone el lado más pequeño, que es 3. Al ángulo mediano se opone el lado mediano, que es 4. Y al ángulo más grande se opone el lado más grande, que es 5. 3, 4, 5. Entonces, cuando ustedes ven un triángulo de 37, 53, esto es 3, 4 y 5. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos el triángulo de 16, 74? A ángulo pequeño se opone el lado más pequeño. A ángulo mediano se opone el lado mediano, 24. Y al ángulo más grande se opone el lado más grande, 25. Fíjense entonces, ustedes encuentran un triángulo de 16, 74, 7, 24 y el lado más grande, que es 25. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el 8 y 82? Pues el 8 y el 82 también tiene sus medidas, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre los ángulos, en primer lugar, de nuestro triángulo, los 3 ángulos internos van a medir 180. Y estos que ustedes están viendo acá en la pantalla ya son ángulos conocidos con sus lados conocidos. Porque en el segundo bimestre también hemos hablado, ¿qué pasa si a mí me dan por decir hallar las razones trigonométricas, pero no me dan un lado? Esto lo hallábamos también mediante Pitágoras, ¿verdad? Mediante fórmula de Pitágoras nosotros podíamos conocer cualquiera de los lados de nuestro triángulo. ¿Y qué nos decía Pitágoras? Pues Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más grande elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, si nosotros no conocemos, a nosotros nos ponen otros ángulos que no son conocidos, pero nosotros podemos llegar a conocer esos lados. Pero los triángulos que yo les estoy mostrando acá en la pantalla ya son triángulos notables, son triángulos conocidos. Si a nosotros nos vienen en un ejercicio triángulos con estos datos, con estas medidas de los ángulos, pues directamente ya ponemos sus valores nada más. ¿Sí? Muy bien. Por decir a nosotros nos dan un ejemplo siempre con el triángulo rectángulo. Eso sí, no se les vaya a ocurrir a dibujar otro tipo de triángulos. No, triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Pues porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90. Supongamos que a mí acá me piden allá, tengo el ángulo de 30, 60, 30, 60, lo estoy dibujando de otra forma nada más, fíjense, porque es lo mismo, yo mi triángulo lo puedo dibujar de cualquier forma, pero mis ángulos miden eso, 30, 60, ¿sí? 30, 60. Entonces, ¿cuáles dice son sus medidas? Cuando es de 30 es 1, la hipotenusa es 2 y el de 60 es la raíz cuadrada de
3, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 3. Entonces, acá lo vamos a poner raíz cuadrada de 3. Y se nos hace más fácil ya poder hallar las razones trigonométricas de este triángulo, porque ya es conocido, yo conozco todos sus lados, sus 3 lados, ¿cierto? Entonces vamos a sacar las razones trigonométricas, por decir, de seno, coseno, vamos a hallar tangente, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cosecante. Vamos a hallar las 6 razones trigonométricas de este triángulo 30-60. Vamos empezando a hallar, por decir, el seno de 30. Seno de 30. Para nosotros poder hallar el seno de 30, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, porque la hipotenusa, eso sí es siempre el lado más grande. Esto es hipotenusa. El 2 es hipotenusa. Hipotenusa. Pero lo que quiero ahora identificar es, el 1 es cateto opuesto o es cateto adyacente. Raíz cuadrada de 3, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Cateto opuesto es el que está a su frente. Si a mí me piden hallar de 30 a su frente está el 1. Por lo tanto, esto es el cateto opuesto. Y el lado, esto es cateto adyacente. Y una vez que nosotros conocemos ya quién es quién, pues vamos simplemente a sacar valores. Me dicen seno de 30. Sabemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ya dándoles valor, mi cateto opuesto pues es 1. Sobre hipotenusa, hipotenusa es 2. Entonces, el seno de 30, ese es un medio. Ese es un medio. Me piden hallar coseno, por decir, de 30. Primero vamos a hallar todo lo que es de 30. Coseno de 30. Sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nosotros ya tenemos identificado quién es el cateto adyacente. Esto es raíz cuadrada de 3 entre hipotenusa entre 2. Y eso es el coseno. Me piden hallar la tangente de 30. Tangente de 30. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Reemplazando numéricamente, cateto opuesto es 1. Entre cateto adyacente es la raíz cuadrada de 3. Cotangente es más, nosotros dijimos, basta con que nosotros conozcamos las 3 primeras razones trigonométricas porque los demás son todo lo contrario nada más. Si a mí me hablan de la cotangente, cotangente es lo contrario a tangente. Si tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y simplemente acá se van a intercambiar. Raíz cuadrada de 3 entre 1. Ustedes saben que todo número dividido entre 1 es el mismo número, entonces simplemente me queda la raíz cuadrada de 3. Secante de 30. Secante es lo contrario a coseno. Es lo contrario a coseno. Si coseno era cateto adyacente entre hipotenusa, secante será hipotenusa entre cateto adyacente. Y esto es igual, reemplazándole sus valores numéricos, y esto es igual hipotenusa 2 entre cateto adyacente, raíz cuadrada de 3. Y finalmente me piden hallar el cosecante de 30. Es lo contrario al seno. Es lo contrario al seno. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, esto será hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cierto? Y entonces, dándole sus valores numéricos, de nosotros hipotenusa es el 2, el lado más grande. Entre cateto opuesto es 1. Y 2 entre 1, ese es 2. Por lo tanto, son las 6 razones trigonométricas de este triángulo 30-60, pero del ángulo
30, del ángulo 30. Vamos a ver cómo cambian cuando me piden del otro ángulo. ¿Cómo cambian? Ahora yo quiero hallar, por decir, el seno de 60. Seno de 60. Ahora cambiaron en los catetos, ¿cierto? Porque cateto opuesto es el que está al frente de mi ángulo. Ahora al frente de 60 está la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ese vendría a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y ahora el 1 es el cateto adyacente. ¿Se dan cuenta cómo cambia de acuerdo al ángulo que me piden? De acuerdo al ángulo que me piden. ¿Quién es opuesto y quién es adyacente? Porque el opuesto está al que es frente de mi ángulo. Y obviamente si estoy cambiando ángulo, pues tiene que cambiar lo que es la posición de los catetos, ¿verdad? Me dicen seno de 60. Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, mi cateto opuesto es raíz cuadrada de 3. Sobre hipotenusa, sobre 2. Sobre 2. Me dicen el coseno de 60. Sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente ahora es 1. Mi hipotenusa es 2. 1/2. Me piden hallar la tangente de 60. Tangente de 60. ¿A qué es igual tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Raíz de 3 entre cateto adyacente, que es 1. Y todo número dividido entre la unidad es la misma cantidad. Raíz cuadrada de 3. Me piden hallar la cotangente. Cotangente es lo inverso a tangente. Si tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora es adyacente sobre cateto opuesto. 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Secante de 60. Secante de 60. Recordemos que 60 es, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es 2. Entre cateto adyacente, adyacente es entre 1. Y 2 entre 1, esto es 2. Y finalmente la cosecante, cosecante de 60. Esto es lo contrario al seno. Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa 2 sobre cateto opuesto, la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? La raíz cuadrada de 3. Y de esa manera, entonces, hallamos lo que son las razones trigonométricas. Como se dan cuenta, cambian el nombre de nuestros lados, el nombre de nuestros catetos, ¿sí? Si en una es opuesto, ya para el otro ángulo va a ser adyacente. El único que no cambia es el valor de la hipotenusa, que siempre se va a mantener ahí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades en las razones trigonométricas. Vamos a hablar de las recíprocas y de las complementarias. Recíprocas y complementarias. ¿Qué son recíprocas? Recíprocas es cuando nosotros hablamos, por decir, lo que estábamos haciendo. Si yo tengo seno, tengo coseno, tengo tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuándo se les dice recíprocas? ¿Cuándo se les dice recíprocas? Pues es con su contrario. Nada más. Tangente con cotangente son recíprocas. Son recíprocas. Y cuando se van a multiplicar estos dos ángulos, siempre el resultado o siempre lo vamos a igualar a 1. Siempre va a ser 1 el producto de lo que son las recíprocas. ¿Quiénes más son recíprocas? Coseno con secante. Coseno con secante. Estas van a ser recíprocas, son recíprocas. Por lo tanto, el producto de ellos siempre va a ser 1. ¿Quién más?
el seno con el cosecante. También son recíprocas, porque recordemos que son lo contrario. Son lo contrario. Entonces, el producto, la multiplicación de ellas, siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. ¿Y qué son las complementarias? Cuando ustedes hablan de las complementarias, lo vamos a, para que puedan comprenderlo un poquito más, lo vamos a relacionar más o menos con la corrazón. Corrazón, ¿sí? Corrazón. ¿Por qué se dice corrazón? Porque lo voy a trabajar con estos mismos ángulos trigonométricos. Imagínense, yo tengo tangente. Esto es complementario con su cotangente, porque se le agregó la palabrita co. A tangente se le agregó la palabrita cotangente. ¿Sí? Se le agregó la palabrita cotangente. Y si yo tengo tangente de un ángulo, ¿sí? Tangente de un ángulo es igual a la cotangente de otro ángulo, ¿qué quiere decir? Que la suma de mis ángulos siempre tienen que ser 90 grados. ¿Quién más es complementario? Se le llama complementario porque la suma me da 90. Fíjense, ¿quién más es? Secante con cosecante, ¿cierto? Secante con cosecante. También son, ahí está agregado, secante, para cosecante está agregado nada más la palabrita co, ¿cierto? Secante, cosecante, ¿cierto? Cosecante. Entonces, cuando son de esa manera igual, la suma de sus ángulos van a dar a 90. Y finalmente lo que es el seno con el coseno. Seno con coseno. Está agregado la palabrita con nada más. Entonces, la suma de sus ángulos van a ser 90 grados. Van a ser 90 grados. Acá tenemos propiedades para que quizás puedan comprenderlo un poquito. Está más detallado, pero son lo mismo. Propiedades de las razones trigonométricas. El seno de alfa, dice acá, fíjense, el seno de alfa multiplicado por cosecante de beta es igual a 1. ¿Sí? Seno con cosecante, esto es igual a 1. Siempre y cuando alfa va a ser igual a beta. Lo mismo, coseno de alfa por secante de beta va a ser igual a 1. Coseno por secante va a ser igual a 1. Y tangente por la cotangente también va a ser igual a 1. ¿Sí? Estos son recíprocas. Son recíprocas o también lo podemos llamar, pues que la multiplicación siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Siempre va a ser igual a 1 cuando mis ángulos son recíprocos. Son recíprocos. Ahora, para que sean complementarios, esto es de 90. Complementarios significa 90. Complementarios es 90. ¿Qué pasa cuando yo tengo el seno de alfa? Es igual, dice, coseno de beta. ¿Cierto? Seno y coseno. Se agregó la palabra con nada más. Cuando son de esa manera, la suma de sus ángulos, alfa más beta, siempre va a ser 90 grados. Siempre va a ser a 90 grados. A mí me dicen tangente con cotangente. La suma de sus ángulos van a ser igual a 90 grados. Secante con cosecante. La suma de sus ángulos van a ser 90 grados. El único ángulo, los únicos ángulos que son recíprocos y son complementarios son tangente y cotangente. Mira, en recíprocos, tangente y cotangente es 1. Y en complementarios, tangente es igual a cotangente. O sea, son recíprocos y a la vez son complementarios. Entonces, cuando nos hablan de recíprocos, pues sus ángulos tienen que, cuando se multiplican, estos tienen que ser igual a la unidad. Y cuando son complementarios, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Sí? Ya sabemos que todo eso proviene a raíz de nuestro triángulo rectángulo. Esto es el triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90. Tenemos
ángulo alfa, tenemos nuestro ángulo beta. El ángulo opuesto de alfa es A, el ángulo opuesto de beta es B. Y la hipotenusa, que es para ambos, esto es C, ¿cierto? Tenemos acá un ejemplo, fíjense, dice, si seno de 2x es igual a coseno de 80. Seno de 2x es igual a coseno de 80. Estamos en las complementarias, ¿verdad? Porque me están hablando del seno con el coseno. Seno con coseno. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Ah, pues la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. La suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, nosotros desarrollando eso que tenemos, seno de 2x, yo lo saco 2x, más, dice, porque me dice la suma de sus ángulos, el coseno de 80, es coseno de 80. Esto dice es igual a 90, porque son complementarios. Me piden hallar, ¿qué nos piden hallar? Si seno es hallar x, Entonces yo digo 2x es igual 90, el 80 que está sumando pasa restando, 2x es igual 90 menos 80, esto es 10, x solito es igual, el 2 le está multiplicando, va a bajar a dividir 10 entre 2 y el valor de x pues es 5. Hallar x vale 5, x vale 5. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir desarrollando pues nuestros ejercicios. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, Fíjense, cuando son recíprocos son lo contrario. Y cuando son complementarios simplemente está agregado la palabra co. ¿Estamos? A ver, lo hago nuevamente para que lo puedan comprender quizás un poquito más. A ver. Mis ángulos, ya sabemos, son las razones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cosecante. ¿Cuándo son recíprocas? Pues cuando son lo contrario. Cuando son lo contrario, ¿verdad? Empezamos de acá. Basta, yo por eso les digo, basta con que ustedes han conocido la medida de los 3 primeros ángulos, los demás son complementarios, porque recordemos que lo contrario a tangente es la cotangente. Lo contrario a coseno es secante. Y lo contrario a seno es cosecante. Estos son lo contrario. Estas son recíprocas. Pero en cambio, si nos hablan de complementarios, complementarios es seno y su coseno. Seno y su coseno. Tangente y su cotangente. Secante y su cosecante. Entonces, los que están unidos con las líneas de color negro son recíprocas. Y los que están unidos con las líneas de color rojo son complementarias. ¿Sí? Son complementarias. Recíprocas es lo contrario. Complementarias es cuando le agregamos la palabrita co, nada más. Y cuando son recíprocas, el producto, es decir, la multiplicación de las recíprocas siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Y cuando nos hablan de las complementarias, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? La suma de sus ángulos va a ser igual a 90 grados. Así de fácil, así es más fácil recordarse. ¿Cuándo son recíprocas? Pues cuando son contrarias. ¿Y cuándo son complementarias? Cuando está agregado la palabrita co. Seno, coseno, tangente,
cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Entonces, para eso están agregados la palabrita co. Esas son. Muy bien, entonces, a ver, creo que se me está bajando la batería. Entonces, una vez que nosotros conozcamos eso, las propiedades de las razones trigonométricas, pues ya se nos va a hacer más sencillo poder desarrollar nuestros ejercicios. Vamos a ver ahora lo que son las identidades trigonométricas fundamentales, ¿sí? Fundamentales, que es muy parecido. Acá tenemos las recíprocas, tenemos el cociente, es decir, de cómo nosotros estamos hallando las razones, y acá tenemos lo que son las pitagóricas, ¿sí? ¿Qué son las recíprocas? Recordemos que cosecante multiplicado por seno, lo contrario, recíprocos, siempre es igual a 1, ¿verdad? Siempre es igual a 1, eso nos dice la propiedad. Aquí está. Seno de alfa multiplicado por cosecante de beta va a ser igual a 1. Entonces, para nosotros poder hallar, por decir, a mí me piden hallar de acá, hallar cosecante de alfa, ¿a qué va a ser igual? Vamos a despejar. Sabemos que todo lo que está multiplicando pasa al otro lado, pues dividiendo. Entonces, si yo sé que cosecante de x, en este caso por seno de x es igual a 1, yo quiero, por decir, despejar cosecante de x, ¿a qué va a ser igual? 1 entre el seno de x ya baja a dividir. Entonces, con eso yo ya puedo hallar cuánto es que vale el cosecante de x. Obviamente, cuando tenemos valores numéricos. La siguiente es lo otro de los recíprocos. Secante de x por coseno de x es igual a 1. Estos son los recíprocos, ¿verdad? Porque son lo contrario nada más. Secante de x por coseno de x es igual a 1. ¿Qué pasa si me piden hallar secante de x? Entonces digo 1 entre el coseno que está multiplicando, pues va a bajar a dividir. Va a bajar a dividir 1 entre coseno de x. Y por ahí se están preguntando, ¿y qué pasa si me piden despejar coseno de x? Coseno de x va a ser igual 1 entre, ahora el que va a bajar a dividir es secante de x. ¿Sí? Es secante de x. Entonces, de esa manera se va despejando. En el siguiente, por decir, tenemos la cotangente con tangente. Cotangente de x por tangente de x es igual a 1. ¿Qué pasa si me piden hallar cotangente de x? 1 entre tangente de x. ¿Y qué pasa si me piden hallar tangente de x? 1 entre cotangente de x. ¿Cierto? 1 entre cotangente de x. Acá tenemos lo que son las razones trigonométricas. Ya sabemos que eso se tiene que trabajar en base a un triángulo rectángulo. Tenemos respecto a este ángulo, por decir al ángulo X, su cateto opuesto es el que está al frente. Cateto adyacente es el que está al lado y el al lado que está frente del cuadrito 90 grados, esto es la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces tenemos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cómo se halla el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Así se halla. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense acá, seno y coseno, seno, seno y coseno, ¿cierto? Seno, coseno, ahí lo encontramos más o menos su corrazón, porque es lo contrario nada más. Muy bien, entonces. ¿Y qué pasa si acá me piden hallar el cateto opuesto? Cateto opuesto. En matemáticas siempre tenemos que saber dominar nuestras fórmulas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿cierto? Si en este caso hipotenusa está dividiendo, pues si yo quiero hallar, por decir, el cateto opuesto, hipotenusa pasará multiplicando al otro lado. Entonces digo, cateto opuesto es igual hipotenusa por seno de x. ¿Qué pasa si me piden hallar el coseno de x? Sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí me dicen hallar el cateto adyacente. Entonces hipotenusa pasa al otro lado multiplicando. Hipotenusa por coseno de x.
¿Qué pasa si me piden hallar tangente de X? Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Eso es tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es tangente. ¿Y a qué es igual a cotangente? Cotangente, pues es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Acá tenemos que tangente de X es igual hipotenusa por seno de X. Hipotenusa por seno de X entre hipotenusa por coseno de X. ¿De dónde sale hipotenusa por seno de X? Recordemos que cateto opuesto es hipotenusa por seno de X. ¿De dónde sale hipotenusa por coseno de X? Recordemos que el cateto adyacente es hipotenusa por coseno de X. ¿Cierto? Y la cotangente, pues es lo contrario nada más a la tangente. Hipotenusa por coseno de X, que esto es cateto adyacente y esto es cateto opuesto. ¿Cierto? Entonces, cateto opuesto, hipotenusa por seno de X. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ir conociendo lo que son nuestras propiedades. Y tenemos finalmente lo que son las pitagóricas, ¿sí? Dentro de lo que son las identidades. ¿Qué nos dicen las pitagóricas? Cuando nosotros tenemos seno al cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, ojo, XX, siempre esto va a ser igual a 1. Siempre. Quizás nosotros estamos desarrollando ejercicios y llegamos a esto. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo. Entonces, para ya no estar dándonos trabajo y todo, dice acá, la propiedad, de frente lo igualamos a 1. De frente lo igualamos a 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir conociendo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos 1 entre seno al cuadrado de X? ¿A qué es igual? Pues la propiedad dice seno al cuadrado de X entre seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X entre seno al cuadrado de X. Ojo, yo puedo llevar de izquierda a derecha o puedo llevar de derecha a izquierda. Las propiedades las tenemos que manejar en ambos sentidos. A veces voy a requerir quizás de esto, desglosar a esto. O quizás a veces se me va a presentar este caso, pero necesito hacerlo más pequeño, necesito reducir más. De frente me voy y lo aplico lo de acá. ¿Sí? Y tenemos que más, cosecante al cuadrado de X, dice, cosecante al cuadrado de X de cualquier ángulo, ojo, cualquier ángulo, esto va a ser siempre igual 1 más cotangente cuadrado de X. 1 más cotangente cuadrado de X. Ahora, lo mismo, si yo tengo 1 entre coseno al cuadrado de X, ya no seno, ahora es coseno, ¿de qué manera se desarrolla? Seno al cuadrado de X entre coseno al cuadrado de X, más coseno al cuadrado de X entre coseno cuadrado de X. Puedo trabajar de izquierda a derecha, quizás de esto quiero traer a esto, igual lo puedo aplicar, no hay problema. Las propiedades se aplican de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de la misma forma. Entonces, y finalmente tenemos lo que es secante cuadrado de X es igual tangente cuadrado de X más 1, ¿sí? Secante al cuadrado de X, esta dice va a ser igual tangente al cuadrado de X más 1. Entonces, estas son propiedades que nos van a ayudar al momento de que nosotros estemos desarrollando nuestros ejercicios. Recién les estoy presentando las propiedades porque recordemos que todavía la siguiente clase tenemos matemática. Entonces, como ustedes simplemente tienen este tema dentro de lo que es su módulo de este tercer y último bimestre, el día de hoy simplemente les estoy presentando lo que son las propiedades, porque el día como hoy, la siguiente clase, nos vamos a dedicar simplemente ya a desarrollar ejercicios. Pero para nosotros poder desarrollar nuestros ejercicios, tenemos que tener bien en claro pues nuestras propiedades. Me imagino que ustedes ya le han dado un vistazo, por decir, a lo que tiene las preguntas ahí en su examen. Ya hay algunas que requieren aplicación de propiedades. Entonces, para ello es que se les está presentando estas propiedades para que ustedes ya más o menos puedan ir conociendo e identificando quién es quién. ¿Sí? ¿De qué manera se puede aplicar? Entonces, por lo pronto, el día de hoy, simplemente estamos conociendo lo que son nuestras propiedades. Ya la próxima semana, el día como hoy, pues nos vamos a dedicar netamente a lo que es el desarrollo de ejercicios. ¿Estamos?
Muy bien, entonces, ya sabemos, recíprocas son las contrarias. Cuando nos hablan de complementarias, complementarias es porque está agregado la palabrita co. En algunos casos, quizás si ustedes se ponen a revisar, los van a encontrar como corrazones también a lo que son las complementarias. Lo conocen también algunos textos como corrazones. ¿Por qué? Porque están agregadas las palabritas co. A las razones se le agrega la palabrita co y con eso se convierte en co-razones. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, inconveniencia respecto a esta primera clase del día de hoy? Como vuelvo a repetir, simplemente estamos reconociendo lo que son las propiedades. Ya la próxima clase nos vamos a dedicar netamente al desarrollo de lo que son los ejercicios para que quizás pues lo puedan comprender un poquito más, porque a veces ustedes saben, hablando de números, matemática, la matemática pues siempre se aprende más con la práctica, ¿sí? A veces con mirarlo, con leerlo, no es muy bueno. Siempre para aprender matemática tienes que agarrar tu lápiz y papel, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima. Ya nos ganó el tiempo. La próxima clase nos dedicamos netamente a lo que son los ejercicios, netamente a lo que son los ejercicios. ¿Estamos muy bien? ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias hasta el momento? Uy, se me durmieron, creo, ¿ah? Ninguna vez. No, ¿verdad? No, porque simplemente esto es sencillo. Y van a ver que en la siguiente semana, haciendo el desarrollo de lo que son los ejercicios, lo van a comprender más todavía. Y les voy a desarrollar también ejercicios casi parecidos a lo que tienen ahí en su módulo, entonces para que de esa manera no puedan tener ninguna dificultad, pues al momento de poder resolver las preguntas de su examen. ¿Sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda más, ya no hay ninguna inconveniencia más, yo con esto pues ya me estaría despidiendo de ustedes. ¿Sí? Simplemente recordándoles que sí, los exámenes vamos a trabajarlos a tiempo, por favor, porque hay muchos estudiantes a veces que esperan a última hora. Cada uno de ustedes tiene una fecha de entrega, entonces hay algunos que nos escriben, nos llaman, mañana es el último día, entonces necesito mi examen, ¿cómo desarrollo? Las cosas pues a última hora como que por ahí nos complicamos, entonces yo les recomiendo trabajarlo con anticipación, poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Ustedes tienen 2 meses para poder presentar el desarrollo de sus exámenes, nada más. Exámenes, nada más. No se vayan a poner a copiar lo que es la parte teórica, no. Al colegio solamente se presenta el desarrollo de los exámenes, de todos los cursos, pero los exámenes. Sí, ya la parte teórica, eso ustedes vean si lo estudian quizás de su mismo celular o quizás por ahí tienen pues quieren imprimirlo, eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes, porque lo único que van a presentar al colegio es el desarrollo de sus exámenes. Hay algunos estudiantes que también nos envían a nosotros el desarrollo de sus exámenes y nos dicen, profesora, ya le presenté mi examen. Una vez que ustedes culminen en su fecha de entrega de exámenes, las preguntas de sus exámenes, el desarrollo de sus exámenes tienen que ser entregados a la persona que le matriculó, que es su asesor o asesor, en este caso, que son personas que están en oficina. Nosotros les apoyamos simplemente con el desarrollo porque la revisión de sus exámenes son por otros docentes, ¿sí? Son por otros docentes. Entonces, cada uno también nosotros como institución, pues tenemos ahí personas encargadas de cada cosa que tienen que hacer. Nosotros somos los encargados de poder apoyarlos, de darle las clases y todo eso, pero hay otras personas ya que se encargan para lo que es la revisión de sus exámenes. Entonces, yo les recomiendo trabajar con anticipación. Hay algunos que simplemente marcan alternativas, que también es válido, pero a veces vamos a encontrar ejercicios, bueno, ustedes ya están en el último bimestre, vamos a encontrar en ejercicios donde no coinciden alternativas, entonces pues yo siempre les sugiero que lo trabajen aparte, ¿verdad? Quizás algunas hojas adicionales, algún cuaderno por ahí que tengan, entonces para que puedan demostrar sus resultados, si es que no hay alternativas, ¿sí?
Muy bien, entonces con esto me estoy despidiendo. Un abrazo a la distancia, que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando la siguiente semana para continuar pues ya con lo que es nada más el desarrollo de ejercicios de este tema. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Igualmente, Miss, muchas gracias por toda la enseñanza Luego, y que tengan un profesora, bonito fin de semana. Gracias, igualmente, un abrazo, nos vemos, chao, chao.